Muy bien, mis estimados hermanos, en esta mañana vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El único libro histórico del Nuevo Testamento. El único libro histórico del Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 43 al 47. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 2, versículos 47 al, versículo 43 al 47. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Muy bien, entonces yo leo el 43, usted lee el 44 y juntos leemos el versículo 47 y dice la palabra de nuestro Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el 44. Y vendían sus propiedades y bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Juntos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Padre, en esta mañana, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, queremos aprender, queremos recibir más de ti. Que en el momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de como hemos llegado. Te lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. La meditación de esta mañana le hemos titulado En el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Muchas cosas podemos nosotros identificar que han nacido en el corazón de Dios. Como qué tipo de cosas o de qué tipo de condiciones han nacido en el corazón de Dios que no tenemos ni la más mínima duda. Una de ellas es el perdón. ¿Dónde nació el perdón? El perdón nació en el corazón de Dios. De eso no tengan ni la más mínima duda. Si hablamos del perdón, no podemos obviar la salvación. El perdón y la salvación van juntos y ambos nacieron en el corazón de Dios. Ahora, la familia también nació en el corazón de Dios. No tenemos duda de eso. Pero en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se hace mucha referencia también, hermanos, a la unidad que Dios espera y que Dios quiere, y podríamos decir que Dios anhela que podamos tener sus hijos. Entonces, si hablamos que ¿qué otra condición nació en el corazón de Dios? La unidad de sus hijos. Podríamos decir la unidad de la iglesia, pero hablemos de la unidad de sus hijos. Porque pregunta necia, podríamos decir, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Y todos responderían, sí, ¿verdad? Pues los 10 cabemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, en nosotros debería existir esta característica de la unidad. Nosotros no deberíamos ser personas que vengamos a la iglesia, hermanos, y que creamos que la condición del que pueda estar cerca mío, al frente mío o atrás mío, es una condición que a mí me tiene sin cuidado. No debería ser ese el sentir de la iglesia, no debería ser el sentir de los hijos de Dios. Los hijos de Dios deberíamos tener unidad, y la unidad no solamente implica que yo pueda estar en un mismo lugar, los que estamos o los que somos parte o los que nos sentimos parte de esta congregación. Estar en un mismo lugar no es tener unidad. Tener unidad, hermano, es que a mí me interese la relación con mi hermano, que me interese el sentir de mi hermano. Esa es parte de tener unidad. Es parte de tener unidad. Entonces, los hijos de Dios deberíamos tener esa unidad. Un ejemplo en el Antiguo Testamento que deberíamos tomar muy en cuenta, en varias oportunidades le hemos citado, es el caso de Caín y Abel. Usted recordará la historia. ¿Quién mató a quién, hermanos? ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel, ¿verdad? Y usted conoce la historia, las motivaciones. Si nos vamos a lo que menciona Hebreos, dice que
Caín sintió celos de su hermano porque presentó su ofrenda con fe, menciona Hebreos. Entonces atentó contra él, y Dios, hermanos, que lo conoce todo, no es que Dios ignorara lo que había sucedido, no es que Dios desconociera lo que había sucedido, lo que había pasado. No, Dios no lo desconocía. Sin embargo, yo siempre he dicho, Dios es tan maravilloso que nos da oportunidades. Entonces, Dios confrontó a Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y usted recordará la respuesta, podríamos decir en cierta medida, un poco altanera, o ni siquiera un poco, la respuesta altanera que Caín tuvo. ¿Dónde está tu hermano?, le dijo. ¿Y qué le respondió? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Y yo siempre he dicho, usted sigue leyendo y usted verá que Dios simple y sencillamente cayó. ¿Y por qué Dios cayó, hermano? Porque la respuesta era obvia. ¿Cuál era la respuesta? Pues por algo es tu hermano, ¿no? Por algo es tu hermano. Aquellos que tenemos más de un hijo, imagínense que llegase su hijo a casa y fuese poniéndole quejas a usted como papá o como mamá y le dijera: mira, fíjate que unos bichos estaban allá dándole una gran tastaseada a mi hermano. Y por eso creo que no ha venido todavía, porque hasta patojeando viene. Hermano, ¿qué le dijera usted a ese hijo o hija suya que le contara eso? ¿Qué le dijera a usted? ¿Y vos qué hiciste? Riéndome. Le aseguro que usted deja patojeando a ese bicho ahora por la respuesta que le dio. Mira, aunque sea un palo hubieras agarrado. Son los consejos salvadoreños, ¿verdad? Que sea un palo hubieras agarrado. Mira, hubieras ido a llamar al profesor, al maestro, qué sé yo, agarrarlo a mordida. Algo hubieras hecho. Tenías que responder por tu hermano. Ahora le dije, Dios cayó. Y Dios cayó porque la respuesta era: pues por algo es tu hermano, porque tenés que ver por él. Entonces, hermano, si tomamos esa condición y la traemos a nuestro tiempo, hermano, y lo ponemos en el plano espiritual, que ese es el propósito que Dios tiene para que nosotros comprendamos, nosotros no podemos hacernos ajenos a la condición del hermano que tenemos cerca de nosotros, el cual la Biblia también identifica como prójimo. A veces en la iglesia queremos o responsabilizar o señalar la condición solamente o de los que sirven o de los predicadores o de los pastores, ¿verdad? Mire, un hermano o una familia ya no vino a la iglesia. Pastor, debería ir a visitarlos. Yo no digo que eso esté malo, no digo en ningún momento eso, pero tenemos, lo puedo decir con propiedad, la desdicha que no conocemos donde la mayoría habita. No lo conocemos. Nunca me ha invitado usted, ¿verdad? Entonces no conocemos. Pero probablemente haya alguien cercano nuestro, un hermano que sí sabe, y probablemente hasta vecino suyo puede ser. Y la cuestión sería: mire, ¿y por qué no va usted a visitarlos, a invitarlos a que vengan? Es que como yo con esa gente no me meto. Pero esa gente es su hermano en Cristo. Sí, pero no les hablo. Gloria a Dios, hermano, ¿verdad? El interés que debería haber. Ahora, ¿qué hay en el corazón de Dios? O que hemos dicho, ¿cómo identificaban? ¿Cómo podemos identificar nosotros lo que está en el corazón de Dios? Y cómo identificaban a los cristianos cuando la iglesia nació. ¿Cómo los identificaban? ¿Cómo sabían que eran cristianos? Porque hoy podríamos preguntar, hermano, y reflexionen en esto: ¿cómo identificamos a los cristianos de este tiempo? ¿Cómo los identificamos? No podemos decir: porque como se visten, y nos vestimos igual que todos los demás, hermano. ¿Por qué los identifica? Porque andan una Biblia. Eso ya no es evidencia de nada, hermano. Me contaban de un extorsionador allá en la ciudad turística de Soyapango, que andaba una Biblia así grandota, ¿verdad? Gruesa, pero la había, ¿qué sería? Raleado, no sé qué sería. La cuestión es que le había cortado entre las páginas y ahí metía el dinero de la extorsión. O sea, que andar una Biblia no es garantía tampoco, hermano. No es garantía. No todo el que anda una Biblia es cristiano. Esta semana estaba compartiendo un extraordinario, exquisito, maravilloso café con la sacrosanta que me trajo al mundo, que continuamente me recuerdan cuando pasan por ahí.
Y estaba platicando con mi mamá. Y yo no sé usted, uno tiene costumbres, hábitos. Entonces yo estaba platicando con ella y tenía las manos así. Y de repente pasó un anciano que se iba a sentar cerca donde nosotros estábamos. Y me dijo, ¿quiere ser usted un hombre de éxito? Démosle, le dije yo. ¿Verdad? Y mire, me dijo, este libro, y me enseñaron una Biblia. Este libro, me dijo, puede darle a usted. Entonces yo creí que iba a comenzar a evangelizar. Y dije, qué bonito, ¿verdad? Qué buena disposición. Entonces, y lo escuché y después de un momento me dijo, quisiera usted tener esa garantía a través de Jesucristo. Le dije, no, pues gracias a Dios yo ya tengo a Jesús en mi corazón. ¿Y usted cómo sabe? Me dijo. Pues la Biblia dice, le digo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Me quedó viendo así el anciano, me dijo, pero es que no le creo mucho, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Por esos mates que usted está haciendo. ¿Cuáles? Le dije yo. ¿Cuáles? Le digo. Y me dijo, no, cada vez que usted le hace así, me dijo, usted está atando maldición, me dijo. Y solo me acordé de una frase filosófica que recuerdo a mis amigos del barrio. Saco, dije yo. Y entonces dije yo, anda Biblia. Pero comencé a sospechar que no era creyente. Andaba una Biblia. Hablaba aparentemente cosas espirituales, aparentemente. Entonces yo me levanté un momento y mi mamá le hizo una pregunta del millón. Mire, le dijo, ¿y usted dónde se congrega? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? En todas partes, le dijo. Ah, te quemaste, dije yo. Andar una Biblia y tener expresiones ya no espirituales, sino religiosas, no es sinónimo de ser cristiano. Entonces, mis estimados hermanos, ¿cómo identificamos a los cristianos de este tiempo? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo se identificaban los cristianos de aquel tiempo? Mis estimados hermanos, la Escritura dice lo siguiente. Ahí cerquita, versículo 42, hermano. Versículo 42, ahí cerquita. Capítulo 2, versículo 42. Vea usted lo que dice la palabra. Y perseveraban, a ver, leámoslo juntos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué dice? A ver, veamos otra característica, mejor dicho, veamos otro versículo que menciona cómo identificaban a los cristianos. Versículo 44, dice, versículo 44, juntos. Todos los que habían, ¿qué dice? Creído, estaban como juntos y tenían, ¿qué dice? Y tenían en común, ¿qué dice? Todas las cosas. Versículo 46, leámoslo y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían como juntos con alegría y sencillez de. Mire cómo identificaban a los creyentes antes. Cuando la iglesia nacía, así los identificaban, hermano. Y ahora, ¿cómo los identifican? Si pusiéramos este versículo en nuestro tiempo, diría, y perseveraba cada uno a su manera en la iglesia, de vez en cuando, partiendo el pan en las casas donde los invitan, comiendo lo más lejos los unos de los otros que se caen mal, con amargura y con orgulloso corazón. Gracias a Dios que aquí no pasa, hermano. Gloria a Dios por eso. Porque yo sé que usted se puede sentar, bueno, ya despuésito que algunos se quedan a desayunar, usted se puede sentar en cualquiera de las mesas donde esté en cualquier grupo de hermanos. Usted no tiene problema con eso. Si mira, ya está un asiento vacío, sí, pero con esa gente no me siento yo. Gloria a Dios, porque eso aquí no pasa. Gloria a Dios. Porque, mis estimados hermanos, porque los cristianos de aquella época se identificaban con una condición distinta. ¿Qué tenían aquellos creyentes? Tenían unidad. Mire, llegaban a un punto en donde nadie decía hacer suyo las cosas, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, una de las cosas, espero poderme dar a entender de la manera más apropiada. Una de las cosas que a mí me resultó un poco chocante cuando vine al Señor, como muchos de nosotros teníamos amigos, teníamos amistades en el mundo, y mis amigos del mundo en más de una oportunidad
me dijeron o me decían, mira, vos nunca te preocupes, lógicamente, ahora cada quien en su contexto. En mi contexto era porque por el trabajo de mis padres, nosotros básicamente pasábamos solo buena parte del día. Entonces, en algún momento, estos amigos me decían, mira, vos no te preocupes, que si como yo, comés vos también. Y si hay un huevo, entre los dos, pues lo vamos a compartir y no sé qué. Y había esa sensación, Cuando venimos al Señor, y yo esperaba encontrar una unidad, aunque la del mundo fuera fantasiosa y mentirosa, hermano, pero le hacían sentir a uno que era parte de algo. Le hacían sentir a uno que realmente valía y era tomado en cuenta. Cuando venimos al Señor, y esperaba una unidad más fuerte, más intensa que eso. Pero cuando vine al Señor, y específicamente al ministerio, comencé a conocer que había más celo que unidad. Comencé a ver, hermano, que cuando alguien comienza quizás a equivocarse, es más fácil criticarlo que ayudarle. Es más fácil señalarlo y hacerlo pedazos que ver de qué manera se restaura. Hermano, y eso fue difícil, porque yo decía, bueno, en la iglesia yo esperaba que aquello que el mundo, repito, aunque sea de manera fantasiosa y mentirosa ofrecía, yo esperaba que aquí fuera algo más intenso y que aquí fuera verdad. Tristemente, mis estimados hermanos, los creyentes vamos pensando o imaginándonos que ser cristiano solamente es venir a una iglesia cristiana y punto. Que ser cristiano es decir, yo confieso a Jesús como mi salvador personal, hermano, y ya estuvo. Déjeme decirle que la Escritura dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, hermano. Si usted tiene si usted ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, entonces Él va a hacer producir en usted, hermano, ese anhelo, esa necesidad y, por qué no decirlo, ese amor fraternal por la familia de Dios. Porque a su hermano en Cristo debería de importarle, hermano, a usted debería importarle la condición de su hermano en Cristo. Debería. La Escritura dice lo siguiente, váyase a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 2. Dice la palabra. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la Escritura, versículo 2, capítulo 2 de Filipenses. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, como dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si usted conoce, si usted sabe la necesidad que algún hermano suyo pueda estar, estoy hablando de un hermano suyo en Cristo, si usted sabe, si usted identifica la necesidad que aquella persona está pasando, por lo que está atravesando, hermano, y si usted puede hacer algo, hágalo. No necesariamente tiene que publicarlo, no necesariamente tiene que gritar, ¿verdad?, el apoyo que usted pueda estar haciendo. Y si no puede hacer, voy a decir esto, entre comillas, y si no puede hacer nada, ore por su hermano en Cristo, ore por su hermana en Cristo. Mire, yo como quisiera ayudarle, pero no puedo, escapa de mis posibilidades. Entonces, ¿qué va a hacer? Al menos ore, pónganlo en las manos de Dios. Y si se va a acercar y le va a decir, mire, estoy orando por usted, que sea verdad, hermano, que sea verdad. No que sea simplemente un cliché religioso, ¿verdad? Estamos orando por usted. ¿Cuándo? Ahorita. Entonces no estaba orando. Y si le va a decir que va a orar por ella o por la condición de él, hágalo. Porque aquí la Escritura dice, ahora está hablando, o mejor dicho, si usted quiere tener un contexto del versículo, leamos el versículo 1, ¿vale? Porque si lo sacamos de contexto puede ser que no lo terminemos de entender. Dice versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, el apóstol Pablo está hablando, completad mi gozo, dice el apóstol, su gozo espiritual, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma. Está diciendo, así se debe caracterizar, o así se deben caracterizar los creyentes, los
hermanos. Así deberían caracterizarse. ¿Cómo se llama eso? Se llama fraternidad. Tener un afecto a nivel, hermano, un afecto, perdón, en la misma condición como la familia. Como la familia, en la misma condición. Cada uno sabrá la familia donde Dios lo puso. Algunos se identifican como familia unida. Algunos otros dirán, pues mire, mi familia no es tan unida. Pero una cosa es cierta, hermano, y si no, póngase a pensar en esto. Y eso lo ve uno con mucha frecuencia. Lo ve uno con mucha frecuencia. Cuando alguien fallece. Cuando alguien fallece. Mire, no hay quizás, tristemente diría yo, no hay quizás condición más propia para volverse a ver con la familia de tantos años, sino a través de una situación tan difícil como esa. Tan difícil como esa. Y estoy seguro que algunos que ya pasaron por allí, la última vez que vieron a su pariente, a su primo, su tía, su quien sea, fue en una situación así. Y después de eso no lo volvió a ver. Pues sabe que aún en esa condición de dolor, en esa condición difícil, aún allí la familia, hermano, manifestó interés y no quiso dejarlo solo a usted, aunque no lo vuelva a ver, por lo menos en esa condición dijeron, no, tenemos que estar allí, tenemos que darle ese apoyo, esa fraternidad, tenemos que hacerlo. La condición de los cristianos debería ser similar, debería ser similar. Mis estimados hermanos, la Escritura dice, perseveraban y tenían en común, perseveraban y tenían comunión los unos con los otros. A mí siempre me gustó, y el día de ayer compartía con él, por cierto, con tu hermano Pastor Ronald. Tuvimos la oportunidad de platicar un buen rato con otros hermanos pastores. Tuvimos un almuerzo modesto. Pegamos una, ¿verdad?, de aquellas que trascienden el nivel, hermano. Y yo recuerdo muy bien, y me gustaba mucho su dinámica, porque usted recordará que él venía, comenzaba a dirigir y les decía, ¿conoce usted el nombre del hermano que tiene al lado suyo? Y si no lo conoce, pregúntele el nombre. Me gustaba porque de alguna forma era decirle, muestre interés pues, salúdele, conózcale. Qué tremendo es que nosotros tengamos la actitud de decir, mire, como yo a la gente de la iglesia ni la conozco usted, porque yo voy a mi culto, termina mi culto y mire. Fíjese que hace un tiempo andaba caminando ahí en el parque, haciendo un poco de ejercicio. Yo sé que algunos dirán, no se nota, sí, pero hago, hermano, hago. Y de repente, un muchacho se acercó y comenzó a caminar conmigo. Y cómo ha estado, y mire, que no sé qué, y bien, le dije. Y después me dice, ¿verdad que no se acuerda de mí?, me dijo. Y cuando me dicen eso, a mí me ponen entre la espada y la pared, hermano. Porque no sé si me va a decir, ¿se acuerda que le presté pisto?, ¿verdad? Entonces, y le digo, refrésqueme la memoria. Y dicen lo siguiente, y en varias oportunidades ha acontecido. Yo fui un par de veces a su iglesia, me dice. Primero no es mía, hermano, es del Señor, ¿verdad? Y tratando de identificarlo, para hacerle corta la historia, no lo identifiqué, hermano. No lo identifiqué. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quiere que la responda? Porque hay algunos que ni saludar les gusta, hermano. Ni saludar les gusta, ¿verdad? De repente terminó el culto y por poco le hacen pip, pip, por poquito. Y uno ya iba para allá. Mire, ¿por qué andamos unos hermanos? Allá van, ya, mire, ya. Uno ya sentido la intención de salir corriendo. Hermano, espérese, quería saludarlo. Ahora, mis estimados hermanos, tenían comunión unos con otros. Algunos sabrán que en algunas oportunidades hacemos alguna forma,
voy a decirlo, de dinámica. No lo hacemos con frecuencia. Este año ya lo hicimos una vez, si no me equivoco, o 2 veces, no recuerdo bien. Que hemos dicho, mire, hay un cafecito, hay un pan, vaya, pase, comparta. La finalidad, escúcheme bien, no es decir, vamos a dar algo para que venga la gente, porque nunca lo anunciamos. Usted sabrá, nunca lo anunciamos. Por poquito que sea o por mucho que sea, nunca lo anunciamos, nunca. ¿Por qué razón? Primero, porque esa no es motivación para que usted venga a la iglesia. No lo es. No lo es. ¿Cuál es la finalidad entonces? ¿Sabe cuál es la finalidad? Que comparta con su hermano. Esa es la finalidad. Que comparta con su hermano. Que a través de un cafecito con pan usted se acerque, platique con algunos hermanos que quizás nunca ha saludado, que quizás nunca les ha estrechado la mano, que usted comparta, que se conozcan. Esa es la finalidad. Pero cuando nosotros nos volvemos, y desde chiquito nunca se nos quitó lo huraño, ¿se entiende la palabra técnica? ¿Sí? Huraño, arisco pues. Le aseguro que le gusta el café con pan, pero se va corriendo. Por eso tengo en mi casa yo. Hermano, comparta, hombre. ¿Cuál es la gana? Tenían comunión los unos con los otros. ¿Cree usted que no es, o no está, o no nació en el corazón de Dios que tuviéramos comunión los unos con los otros? Mis estimados hermanos, la característica que nuestro Señor estableció no fue solamente para los discípulos de aquel tiempo. ¿De qué característica estamos hablando? Váyanse en su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Lo leemos, hermano. Dice versículo 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os caigáis mal, ¿verdad? Que os caigáis mal los unos. ¿Qué versión andan ustedes? Pues, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis, si tuviereis amor los unos. Ahora pregunta. ¿Esa característica era para los discípulos de aquel tiempo o para los discípulos de todas las generaciones? De todas las generaciones. Eso no era para aquel tiempo. Vaya Pedro, vaya